¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos. En esta clase vamos a continuar resolviendo la guía de estudio de ingreso a la educación media superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz en su edición 2022. El reactivo que sigue es el número 28 que dice así: las jardineras de un parque se arreglaron como se muestra en la figura. ¿Cuáles jardineras son congruentes entre sí? Recuerden que dos figuras van a ser congruentes si sus ángulos internos miden lo mismo y las medidas de sus lados son iguales. Vamos a ir viendo las opciones. Vamos a empezar con esta última, con el inciso D, que nos dice que la 2 y la 5. La 2 es este cuadrado que se puede observar aquí y la figura 5 es este rectángulo. Si nosotros recortáramos estas dos figuras y las colocáramos una arriba de la otra, deben coincidir sus ángulos, como ya dijimos, y las medidas de sus lados. Y claramente aquí nos vamos a poder dar cuenta que en estas dos no va a suceder eso, ya que a simple vista se puede notar que sus lados no son los mismos. Sus ángulos iban a medir 90 grados los cuatro, porque se trata de un cuadrado y de un rectángulo, pero entonces vamos a descartar la opción D. La siguiente opción que nos maneja aquí las opciones de respuesta es la 1 y la 5. La 1 es esta figura que es un rectángulo y el 5 es esta otra que acabamos de comparar. Nos podemos dar cuenta que su medida más larga de este rectángulo no va a coincidir con la medida más larga de este rectángulo, es más pequeña. A lo mejor esta sí coincide, esta medida corta, pero deben coincidir todas. Entonces la 1 y la 5 también la vamos a descartar como opción de respuesta. Vamos a ver la 3 y la 4. La figura 3 y la figura 4 se parecen mucho, los dos son cuadrados. Nos podemos dar cuenta que la figura 3 es más pequeña que la figura 4. Los lados de la figura 4 son más grandes que los lados de la figura 3, aunque sus ángulos seguramente sí van a coincidir. Los 4 ángulos de una van a coincidir con los 4 ángulos de la otra, pero también deben coincidir sus medidas, entonces el inciso B no es el correcto. Entonces no nos queda otra más que el inciso A sea la correcta, pero vamos a ver, si ustedes toman la medida de esta figura y la comparan con esta otra, y así sucesivamente con las otras tres, se van a dar cuenta que efectivamente esas medidas son las mismas, ya que se trata del mismo cuadrado. Lo mismo va a pasar con los ángulos. Cada uno de estos ángulos que estoy marcando van a coincidir con estos de la otra figura, van a medir 90 grados los dos, ya que los dos se tratan de cuadrados, nada más que este está rotado 45 grados. Entonces el inciso A, donde nos dice que la figura 2 y 3 son congruentes, es la respuesta correcta. Esa es la que tenemos que marcar como correcta. El reactivo 29 dice: ¿cuál es el criterio de semejanza que cumplen los triángulos de la imagen? Y aquí tenemos dos figuras semejantes, nos están diciendo que cumplen algún criterio. Vamos a ver cuáles son los datos que tiene. Nos están dando dos lados, uno que mide 9 y uno que mide 16, y un ángulo comprendido entre esos dos lados que mide 31 grados. En la otra figura también tenemos esos dos lados, uno que mide 6.75 centímetros y el otro que mide 12, y entre ellos comprendidos el ángulo de 31 grados. No nos lo pide el ejercicio, sin embargo vamos a comprobar que estas dos figuras son semejantes. Para ello tenemos que dividir los lados correspondientes. Por ejemplo, este que mide 9 lo tenemos que dividir entre su correspondiente, que sería 6.75. Eso tiene que ser igual a la otra división de los lados correspondientes en ese mismo orden. Primero el 16 y después el 12. Para hacer eso nos vamos a auxiliar de la calculadora. Vamos a dividir 9 entre 6.75. Y eso nos da 1.3 periódico. Por aquí lo anotamos, 1.3 periódico. Y después hacemos la otra división, 16 entre 12. Y eso nos da también 1.3 periódico. Eso quiere decir que guardan esa proporción estos dos triángulos. La proporción es de 1.3. Entonces ahora vamos a decir qué criterio de congruencia cumplen estos dos triángulos. Tenemos dos lados, fíjense, un lado, un ángulo y luego un lado. Entonces está comprendido entre los dos lados el ángulo de 31 grados. En las dos figuras se cumple eso. Entonces el criterio de congruencia es el que se llama lado, ángulo, lado. El reactivo 30 dice: si de dos pasteles de cumpleaños se hacen porciones de 1/12 para una fiesta, ¿cuántas porciones habrá de pastel? Vamos a ver cuál sería una de las tantas formas en que se puede resolver este ejercicio. Se dice que tenemos dos pasteles y los vamos a dividir. Se va a hacer una repartición. Cada una de esas porciones que se va a repartir es de 1/12.
Queremos saber cuántas porciones de estas va a haber. Entonces, si nosotros dividimos los dos pasteles entre un doceavo para saber cuántas porciones de estas va a haber, ya vamos a tener la respuesta. Vamos a recordar que si un entero lo queremos dividir entre otra fracción, a ese entero le podemos agregar un denominador 1 para de esa manera ocuparlo como una fracción. Y vamos a recordar rápidamente cómo se dividen las fracciones. Se hace de manera cruzada. Si multiplico en diagonal hacia abajo, el resultado se va al numerador, y si multiplico esta diagonal hacia arriba, el resultado se va al denominador, y de esa manera ya formamos nuestra nueva fracción. Esto vamos a hacer enseguida. Entonces tenemos 2 por 12, esta diagonal va hacia abajo, entonces el resultado se va hacia arriba. 2 por 12 es 24, y 1 por 1, la diagonal va hacia arriba, el resultado se va hacia abajo, nos queda un 1 como denominador, y por lo que acabamos de decir, si una fracción tiene un denominador 1, significa que es un número entero. Entonces habrá 24 porciones de ese pastel de un doceavo cada una. Nada más para verificar, vamos a multiplicar esas 24 porciones, las vamos a multiplicar por un doceavo, porque cada una de ellas es un doceavo. Entonces también le agregamos un 1 y vamos a recordar cómo se multiplica. Esto se hace de manera directa, numerador con numerador y denominador con denominador. 24 por 1 es 24, y 1 por 12 es 12. La mitad de 24 es 12, y la mitad de 12 es 6. 12 entre 6 es igual a 2, y este 2 es el número de pasteles que se repartió desde un principio. Podemos notar que nuestro ejercicio está bien resuelto. La respuesta es 24 porciones de un doceavo cada una.